Introducción al estudio de la astrología, segunda parte. Evidentemente, no toda nuestra vida debe estar influenciada y dirigida por nuestro horóscopo, porque así lo creamos nosotros, ya que hay veces que no podemos cumplir nuestro destino con las indicaciones del horóscopo, y por tanto debemos tomar decisiones que deberían estar basadas en el conocimiento y en el discernimiento. Nuestro horóscopo trae indicaciones y posibilidades respecto a muchos aspectos de nuestra vida, como por ejemplo el matrimonio. En este caso, el astrólogo advertirá que los puntos armónicos y discordantes, pero no dejarán de ser tendencias porque el horóscopo nunca podrá decir cómo van a actuar los cónyuges según su carácter y su estado emocional de cada momento. Por eso lo ideal, como mejor regla para evolucionar y para crearnos un futuro mejor destino, pues lo mejor sería que cada uno intente ser bueno, comprensivo y tolerante con el otro y con los demás, como es lógico. Lo que sí puedo asegurar es que si dos personas se tienen que unir porque así está predestinado en su destino, se unirán. En el horóscopo podemos apreciar y valorar el estado de salud y las enfermedades que una persona puede tener en su vida. Incluso se puede predecir qué enfermedades pueden ser crónicas por su karma maduro o cuáles agudas y menos graves. Pero como estamos evolucionando, quizás se cumpla o quizás no, dependiendo de otros factores. El destino está mayormente escrito para que se cumpla, pero si una persona que bebe alcohol y fuma y no se cuida, de repente, gracias a una religión o filosofía, cambia de actitud y deja esa mala vida, es muy probable que evite la manifestación de alguna enfermedad o que anule el karma que estaba creando respecto a una enfermedad futura. Si no hubiera ese cambio personal, lo lógico es que se desarrollen las tendencias a la enfermedad que trae e incluso otras nuevas. Las enfermedades y accidentes que proceden del karma maduro pasado, inevitable, se desarrollarán u ocurrirán, pero respecto a las otras, debería ser la persona misma quien se preocupara de su cuerpo físico para que, en vez de acortar su vida, que lo que suele ocurrir, la alargue. Como podemos ver, hay dos aspectos muy importantes en nuestro destino respecto al karma y al horóscopo. Estos son el destino que traemos y la actitud o respuesta que damos ante las circunstancias y en las relaciones sociales. Una pregunta: ¿qué gato evolucionará más? ¿El callejero que se las tiene que ingeniar para buscar su alimento aun peleándose con otros? ¿O el que está en casa que no le falta de nada? Está claro que el callejero. Pues algo similar ocurre con la persona respecto a la actuación de la ley de consecuencia. Unas personas huyen de los problemas y no quieren complicarse la vida con nada. Pero otros hacen lo contrario, obteniendo así más experiencias que le facilitarán adaptación, capacidad de sacrificio, inteligencia, esfuerzo, fortalecimiento de la voluntad, elevación de la conciencia, etc. El primer motivo tendrá que repetir las experiencias y afrontar más pruebas, mientras que el segundo ejemplo estará preparado para nuevas pruebas y metas y para crearse nuevas y mejores karmas que elevarán su conciencia. Claro que todo depende principalmente de la evolución alcanzada y de las experiencias realizadas, cuyos resultados nos han llevado a ser lo que somos. Nosotros somos el resultado del fruto o karma de cada vida a lo largo de la evolución como seres humanos. Comenzamos a evolucionar y a hacernos responsables de nuestros actos ante la ley de consecuencia más allá de la prehistoria. Y desde entonces no solo hemos cambiado el planeta y hemos creado grandes tecnologías, sino que hemos crecido moral, mental y espiritualmente mucho, hasta el punto de haber desarrollado en nosotros un alto grado de amor, de altruismo, de fraternidad, etc. Y sin embargo,
aún tenemos muchos malos aspectos en nuestro horóscopo, que es como decir que casi no hemos desarrollado nada en relación con lo que nos queda. Ahora estamos más quitándonos lo negativo, pero en el futuro estaremos más centrados en el desarrollo de los poderes del espíritu. Entonces tendremos pocos aspectos negativos y muchos positivos en nuestro horóscopo para acelerar a pasos agigantados nuestro perfeccionamiento. Son muchas las preguntas que podría hacer cualquier persona que esté interesada en estudiar astrología. Una de ellas es la hora exacta de nacimiento, de la que ya he hablado, y otra que algunas veces me han hecho a mí es, por ejemplo, ¿por qué son diferentes o tienen un destino distinto dos personas que nazcan en el mismo lugar y a la misma hora? Lo cierto es que es muy difícil que eso ocurra, aunque parezca que sí. Es más, incluso en hermanos gemelos puede ser diferentes internamente por mucho que se parezcan físicamente. Es cierto que en estos casos suelen ser parecidos, pero eso tiene que ver principalmente con la genética, así como con el signo del ascendente del horóscopo, puesto que hay mucha diferencia de tiempo entre ambos nacimientos. La respuesta a la pregunta sería que son diferentes porque son espíritus individuales que han renacido muchas veces en diferentes circunstancias y, por tanto, con resultados evolutivos distintos. Desde el punto de vista interno y de la filosofía oculta, el hecho de que dos personas nazcan en la misma ciudad más o menos a la misma hora no implica que se deban parecer ni que su destino sea el mismo. Al igual que dos hermanos educados y creados por los mismos padres y en los mismos sitios, cada uno tendrá su carácter distinto y un destino diferente. Como he dicho, somos el resultado de las causas de otras vidas, y eso ha dado cierto desarrollo moral, intelectual y espiritual. Pero como los renacimientos no han sido iguales ni las experiencias tampoco, esas personas nunca podrán parecerse en lo interno, excepto en que su propia evolución de cada uno coincida en que hayan desarrollado por igual determinadas virtudes. Sin embargo, sí he de decir que ambos pueden y deben superar las pruebas, obstáculos y retos de su destino porque fueron ellos quienes crearon las causas y porque ambos tienen el libre albedrío para hacerlo. Los planetas van marcando la hora en la que deben formarse ciertos aspectos para que surja la prueba, el obstáculo, la oportunidad, etc. Pero siempre será ese libre albedrío el que hará que los resultados sean buenos o malos. Somos libres de decir sí o no, de aprovechar o no una oportunidad, de razonar o dejarnos llevar por un impulso o por un vicio. Cada signo y cada planeta tiene una palabra clave y unas cualidades y defectos que lo identifican. Y el fin del ser humano, mientras tenga que renacer, es trabajar con las cualidades para acabar con los defectos. Y así será durante todavía muchos renacimientos, hasta que desarrollemos esas virtudes en nosotros como efecto de haber aprendido las lecciones que nos traen los astros en nuestro horóscopo. Como no podía ser menos, la muerte es otro de los temas que produce dudas en el principiante, y es que a más de uno le gustaría saber si la astrología predice el momento de la muerte. En el horóscopo podemos ver y acercarnos a la clase de muerte que una persona puede tener si es que es la hora exacta y si los cálculos están bien hechos. Pero predecir la hora de la muerte, bajo mi punto de vista, no es posible. Tendría que coincidir la hora muy exacta y ser un buenísimo astrólogo y para trabajar con las progresiones, los tránsitos, y aún así dudo. ¿Por qué?, se pregunta alguien. Veamos. Mucho antes de nacer, cuando el espíritu se encuentra dos mundos por encima del físico, generalmente nos ofrecen elegir una vida o destino entre varias,
y así lo hacemos allí con la conciencia de ese mundo, con la conciencia que tenemos allí sin cuerpos. Esa programación contiene las líneas generales o más importantes de nuestra futura vida, pero no hasta el último detalle. Basada en esa elección se construye un arquetipo vibrante con la materia luminosa de ese mundo y se le da una duración X de años para que cuando llegue el momento el corazón se colapse y muera el cuerpo físico. En la región etérica del mundo físico donde evolucionan los ángeles se construye el molde etérico o doble exacto de lo que va a ser el cuerpo físico futuro y completamos la programación de nuestra vida incluyendo algunos detalles por parte nuestra. Toda la vida no es causa y efecto respecto a la vida anterior, también hacemos causas nuevas. Sin embargo, a lo largo de la vida, esa programación del momento de la muerte se suele alterar por diferentes motivos, pero por lo general suele alterarse para mal. Si el nativo fuma, bebe alcohol, lleva una vida sedentaria o consume otras cosas peores, no hace ejercicio físico ni se cuida, pues pueden ocurrir varios hechos. El primero sería que se adelante el momento de la muerte por el colapso que se produce en los éteres de molde etérico mencionado. El segundo, que ocurra lo mismo, pero por haberse producido una enfermedad crónica. Y el tercero, que también se adelanta la muerte si se suicida o le asesinan, lo que sería lo peor que puede pasar a una persona. Con esto quiero decir que normalmente casi todos adelantamos el momento de la muerte porque agotamos la vitalidad que tenemos para toda la vida, por decirlo así. Son pocos los casos en que la persona lleva una vida plena de desarrollo espiritual porque cuide perfectamente su cuerpo físico y porque dedique su vida al desarrollo espiritual por medio de la meditación, de la oración, del servicio amoroso y desinteresado al prójimo y a desarrollar los más elevados ideales. Solo esos pueden llegar a la fecha prevista o incluso alargar su vida. Se trata de dedicar la vida a hacer el bien por un lado, de estar atentos a lo que nos rodea y ocurre para aprovechar las oportunidades de progreso y de autoobservarnos para ver que no nos dejamos dominar por nuestros deseos egoístas y personales ni por lo material. Esto nos debería llevar no solo a cuidar nuestro cuerpo físico y a mirar por nuestra salud, sino también a desarrollar el espíritu que cada oportunidad que tengamos. Lo mismo que decimos en astrología, que una persona con Marte en Cáncer puede tener ardores de estómago y que no consumiendo ciertos alimentos puede evitarlo, también podemos decir que Marte en Aries puede inclinar a la impulsividad y a la hiperactividad, pero que con relajación y meditación a modo de autocontrol se puede solucionar. Nosotros aceptamos la influencia de los rayos planetarios, así como antes de nacer aceptamos nuestro propio destino. Pero eso no significa que debamos aceptar todo lo que muestra el horóscopo como algo que no se puede cambiar. Sobre todo porque tenemos una voluntad que en ciertos aspectos puede dominar esas influencias, como domina un capitán su barco. De hecho, a la mayoría de las personas se le cumple lo que muestra su horóscopo porque no intentan cambiar nada y prefieren decir que son así porque así está previsto en su horóscopo. Quien entiende de astrología y sabe interpretarla no solo utiliza su voluntad y su discernimiento para interpretarlo, sino que a continuación toma decisiones que mejoran para mejorar su carácter, su sociabilidad y otras muchas cosas de su destino. Pongamos un ejemplo. Saber que cada planeta tiene una función allá donde se encuentre de acuerdo a su naturaleza ya nos indica que debemos trabajar la parte positiva de ese planeta sobre lo que represente su posición. Si nos analizamos y vemos que no lo estamos haciendo, quiere decir que ya tenemos trabajo pendiente.
Si tenemos a Marte en la casa 5 mal aspectado, nos está diciendo que es posible que, entre otras cosas, perdamos el control con nuestros hijos. En este caso deberemos buscar algún buen aspecto de Marte para contrarrestar esa influencia o trabajar con lo positivo de otros planetas que se relacionen con el asunto. Cuando un planeta está mal aspectado, es posible que manifestemos alguno de sus defectos. Por ejemplo, Saturno es lento, serio, frío, etc. Entonces, salvo que tenga otros aspectos que cambien esto, tendremos que tomar conciencia de ello y esforzarnos por ser más dinámicos y sociables. Podríamos poner muchos ejemplos sobre cómo trabajar lo que nos trae el destino, incluso sobre aspectos económicos, laborales, respecto al matrimonio, etc. Porque, por ejemplo, no es lo mismo un Marte en Géminis que hace una mente inquieta, que está en muchas cosas a la vez sin centrarse bien en ninguna, que Saturno bien aspectado en Géminis, que hace una mente concentrada, profunda, meditativa, paciente, etc. Estando todos de acuerdo en que estamos evolucionando, es lógico pensar que los astros no nos influían igual cuando casi no sabíamos utilizar la mente recién adquirida que ahora. En los primeros tiempos, como humanos, estábamos influidos principalmente por Marte, Saturno y Luna, lo que significa que nuestra vida era muy simple, como podemos imaginarnos si nos situamos más allá de la prehistoria. Pero al cabo de un tiempo, y sobre todo a partir de la influencia de la venida de los señores de Venus y de Mercurio, según la filosofía oculta, entonces comenzaron a influenciarnos los rayos de Venus y de Mercurio para enseñarnos a utilizar la mente y para hacernos más sentimentales y sociables. Esto significa que la influencia de los planetas nos hace tomar conciencia de su naturaleza y nos impulsan a practicar lo que representan gracias a la asimilación o identificación con sus vibraciones. Lo mismo que los planetas absorben los rayos del Sol para su desarrollo, así nosotros los asimilamos para nuestro crecimiento físico y espiritual. Y es gracias a la acción y a la reacción de estas fuerzas en nosotros como aprendemos a usarlas para aprender las lecciones que necesitamos y para superar las deudas y retos de cada vida. Gracias al estudio de la astrología podemos progresar mucho más de lo normal, porque las influencias de los signos se relacionan con el desenvolvimiento del yo superior, mientras que los de los planetas hacen lo mismo respecto a la personalidad y al ambiente en el que nos movemos. A través de la evolución y de cierta cantidad de renacimiento nos vamos liberando progresivamente de su influencia para así poder dirigir consciente y voluntariamente nuestra vida y a la vez colaborar con los astros. Analizando nuestro horóscopo y a nosotros mismos podemos saber cuándo estamos actuando correctamente o no y cuándo nos dejamos llevar por lo negativo de los planetas, negativo entre comillas, es una forma de desarrollo si lo tenemos eso en cuenta así. Por tanto, sabremos qué debemos hacer, o sea, que debemos cambiar de dirección, porque nuestro deber es liberarnos del dominio de esas fuerzas, como aquí nos liberamos del patriotismo o del machismo. Los rayos del Sol traen iluminación espiritual. Los rayos planetarios traen desarrollo moral y de la conciencia, y los de la Luna traen crecimiento físico. Nosotros tenemos un aura con determinados colores procedentes de la raza, de la propia evolución, del estado emocional y mental, y también los planetas. Por tanto, y respecto a estos últimos, solemos decir que vemos el mundo de acuerdo a dichos colores. Lo que significa que quien sabe trabajar las fuerzas planetarias de su horóscopo terminará su vida viendo el mundo mejor que cuando renació.
Pero no solo debemos trabajar para la elevación de la moral, de los deseos, de los sentimientos, de la mente y del espíritu por medio de los planetas y sus posiciones. También debemos hacerlo con todos los otros elementos que componen el horóscopo, y sobre todo el signo solar y el ascendente. El signo solar representa las fuerzas con las que más trabajamos normalmente en nuestra vida cotidiana. Y aunque ocurre algo similar con el ascendente, este representa el trabajo que tenemos que hacer para elevar la personalidad hacia la individualidad en lo que respecta a su naturaleza. Respecto a los aspectos que forman los planetas de nuestro horóscopo, también se puede comentar algo para aclarar su función y diferencia entre los normalmente llamados buenos y malos aspectos. Los aspectos de conjunción y paralelo fortalecen a los planetas implicados y por tanto son muy útiles en muchos sentidos. Los llamados aspectos malos, entre comillas, que son la cuadratura y la oposición, en realidad no son como los pintan, porque si bien es cierto que nos traen problemas, obstáculos y limitaciones, también es cierto que nosotros los creamos en el pasado, o sea, fuimos los causantes, y nos los han puesto para que tomemos conciencia de ese mal y para que rectifiquemos superándolos gracias a alguna cualidad planetaria. Todos los planetas tienen sus cualidades, sus virtudes, siendo, me da igual decir coraje, voluntad, ingenio, sacrificio, etc., siendo el resultado siempre positivo respecto a nuestro propio desarrollo. Esto es similar al ejemplo que he puesto anteriormente sobre el gato callejero y el doméstico y mimado, o bien el esfuerzo que debemos hacer cuando suspendemos el curso en el colegio y nos dan una oportunidad de superar el fracaso gracias al esfuerzo y sacrificio que debemos hacer. Los aspectos buenos son poderes y cualidades adquiridas que tenemos a nuestra disposición para hacer el bien y para superar los problemas de los aspectos negativos. Hay otros dos aspectos de menor valor, pero para mí también importantes, que son el semisextil y la semicuadratura. Estos aspectos representan que algo comenzamos a hacer bien, por ejemplo alguna virtud, en el pasado y que deberíamos continuar de acuerdo a la naturaleza o cualidades de los planetas implicados en el caso del semisextil. En el de la semicuadratura también representan defectos o conceptos negativos que comenzamos a practicar en el pasado y que en la presente vida debemos evitar de practicar. Por tanto, dejemos de decir este planeta malo me hace ser así o no puedo cambiar nada, todo lo tengo en contra en mi horóscopo. En realidad, los planetas no son malos, ellos representan unos principios que por lo general deberíamos tomar conciencia de ellos para no practicar los que llamamos malos y sí hacerlo en los llamados buenos. Cuando tomamos conciencia y lo superamos, todo va bien y sabemos cómo actuar. Por eso justamente evolucionamos. Pero cuando no hemos tomado conciencia, entonces no sabemos cómo utilizar su lado positivo y no resolvemos los problemas. Tras lo que llamamos astros o planetas, hay unas jerarquías que nos están ayudando a evolucionar desde su amor y su servicio desinteresado. Por tanto, ellos no nos perjudican ni nos obligan a hacer el mal. Quien es egoísta es porque no ha tomado conciencia de lo que es generosidad, por ejemplo, de Júpiter o del Sol, o no ha tomado conciencia del altruismo que representa Urano. Quien, además de aprender y practicar todo lo que he explicado, desea profundizar más en la astrología, tiene más elementos para analizar en su horóscopo, sean los nodos lunares, el parte de la fortuna, los planetas retrógrados, etc.
De todo ello podrá sacar provecho, pero que sepa interpretar la posición de cada planeta en casa y signo más los aspectos entre ellos. Haciendo eso, si lo sabe hacer, ya obtendrá una gran ayuda para progresar en la presente vida en todos los sentidos, así como para crearse su futuro horóscopo con mayor número de aspectos positivos. Pero no quiero terminar sin decir dos cosas, y con eso ya finalizo. La primera es: nunca reciba dinero ni nada a cambio de una interpretación y hágalo como ayuda o guía para que la persona necesitada encuentre luz en su destino. Y la segunda sería: nunca diga a un consultante nada sobre la muerte ni accidentes o hechos que le puedan afectar seriamente. Si algo hay que decir al respecto, encuentre palabras suaves como "es posible" o "quizás", etc.